Hoy nos vamos a sumergir en uno de los cultos más fascinantes y secretos de todo el Imperio Romano, una fe que llegó a competir cara a cara con el cristianismo en sus inicios, una fe que se practicaba en la sombra por soldados, por mercaderes e incluso por altos cargos del imperio. Hablamos, claro, del mitraísmo. Para entenderlo hay que imaginarse una cosa. Aquí no había basílicas ni grandes templos a la vista de todos. No. El culto a Mitra se vivía bajo tierra, en unas cuevas excavadas a propósito, que llamamos mitreos. Eran espacios súper íntimos, oscuros, casi clandestinos, donde un grupo reducido de hombres se juntaba para compartir ritos y secretos que desde luego no estaban hechos para el mundo exterior. Y en el centro de cada uno de esos templos subterráneos, siempre, la misma imagen. Esta. Un dios joven, con una fuerza increíble, Mitra, sacrificando a un toro. Es un acto a la vez violento y creador. Esta escena, que se conoce como la tauroctonía, es la clave de todo. Es el puzzle central. ¿Qué secreto cósmico puede esconder un sacrificio así? Bueno, pues vamos a intentar descifrarlo juntos. Vale, pero antes de meternos de lleno con el gran secreto, primero tenemos que entender bien cómo era esta fe, por qué era tan oculta y, sobre todo, quiénes formaban parte de este club tan exclusivo. A ver, lo primero que hay que tener claro es que el mitraísmo era lo que se llama una religión mistérica. Y esto es fundamental, porque significa que no había un libro sagrado, no había un Corán o una Biblia. Tampoco había profetas predicando por las calles. Todo, absolutamente todo, se pasaba de boca a oreja, de un iniciado al siguiente, a través de rituales secretos. Por eso, claro, casi todo lo que sabemos hoy viene de la arqueología, de lo que encontramos en los mitreos o de lo que escribían sus rivales para criticarlos. Y aquí viene una de sus características más potentes, y como veremos más problemáticas. Era un club de hombres, exclusivamente. Estamos hablando de soldados destinados en las fronteras del imperio, de comerciantes que hacían rutas larguísimas, de funcionarios. Para ellos, el mitraísmo era como una hermandad, un refugio que les daba apoyo mutuo, una identidad fuerte y, por supuesto, una promesa de salvación en un mundo que ya de por sí era muy jerárquico y masculino. Venga, vamos con la gran pregunta, esa que todavía hoy trae de cabeza a los historiadores. ¿De dónde salió este dios? Porque su nombre tiene un eco muy antiguo, y para encontrar su origen hay que hacer un viaje de miles de años en el tiempo. Si echamos un vistazo a la cronología, es que es increíble. El nombre Mitra es antiquísimo, de verdad. Lo encontramos en la India de los Vedas, en la Persia de Zoroastro, miles de años antes de que sonara en Roma. En Persia, de hecho, era una figura súper importante, un dios asociado a los contratos, a la verdad, un enemigo de la oscuridad. Pero la pregunta ¿es este el mismo dios que adoraban los legionarios romanos en una cueva de Germania? Y aquí, claro, está el gran debate. Por un lado, la teoría clásica, la de toda la vida, defendía que sí, que el culto romano era una especie de versión tuneada del culto persa. Pero hoy en día la mayoría de expertos se inclinan por algo mucho más interesante, que el mitraísmo fue una invención puramente romana. Una religión nueva que, muy inteligentemente, cogió prestado el nombre de un dios persa, un nombre exótico y antiguo, para darse un aire de misterio, de autoridad. Vamos, una jugada de marketing religioso de primer nivel. Bueno, pues dejemos por un momento el debate sobre los orígenes y volvamos a la imagen, a la taurotonía. Porque la respuesta al gran misterio del mitraísmo no está en un texto que se ha perdido, no. Está ahí, codificada a la vista de todos en esa escena. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos viendo la ilustración de una leyenda, de un cuento mitológico? ¿O en realidad estamos mirando una especie de mapa estelar? Porque lo que a primera vista parece un simple sacrificio, esconde algo muchísimo más grande. Aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. Fijaos en la tabla. Ningún animal de la escena está ahí por casualidad. El toro es la constelación de Tauro, el perro, Canis Minor, la serpiente, Esguidra, el escorpión, Escorpio. Todos son constelaciones, y no unas cualquiera, sino las que estaban situadas en el ecuador celeste durante una era astronómica muy concreta, la era de Tauro. Y este es el momento eureka. El sacrificio del toro no es un mito, es una metáfora de un evento astronómico real, la precesión de los equinoccios. Es ese lentísimo bamboleo del eje de la Tierra que hace que, cada 2000 años más o menos, cambie la era astrológica. Así que Mitra, al matar al toro, no está solo matando a un animal, está demostrando que tiene el poder de mover el universo entero. Y el mensaje para sus seguidores era brutal. Si este dios puede cambiar el cosmos, imagínate lo que puede hacer por tu alma. Podía garantizarles un viaje seguro a través de las estrellas tras la muerte. Entonces, con un dios tan increíblemente poderoso como telón de fondo, ¿cómo era la vida dentro de la hermandad? ¿Qué hacían? ¿Qué rituales celebraban en esas cuevas?
Bueno, pues los iniciados se aprendían la historia de su dios, claro. Una historia que, por cierto, tiene algunos ecos que suenan bastante. Se decía que Mitra había nacido de una roca un 25 de diciembre, que su nacimiento lo vieron unos pastores, que hizo milagros como sacar agua de una piedra con una flecha, y que después de su gran hazaña con el toro celebró un banquete sagrado con Sol, el dios del sol, justo antes de subir a los cielos. Y la vida de un seguidor era un camino de ascenso, una carrera con 7 niveles de iniciación. Empezabas desde abajo, como un cuervo, que era el sirviente, y a partir de ahí, a través de pruebas y de ir aprendiendo más secretos, podías ir subiendo de rango, soldado, león, hasta llegar a lo más alto, al grado de padre, que era el que dirigía la comunidad. Y el ritual central, el acto más importante que hacían, era un banquete. En la penumbra del mitreo, sentados en bancos de piedra, los iniciados compartían pan y vino. Pero ojo, no era una cena de amigos. Era una recreación del banquete que su dios Mitra había compartido con el dios Sol. Era su forma de conectar directamente con lo divino, de participar en la salvación que Mitra les ofrecía. Claro, esta ceremonia del pan y el vino a los cristianos de la época les sonaba muchísimo a su propia Eucaristía, y no les hizo ninguna gracia, desde luego. Justino Mártir, un importante escritor cristiano, llegó a decir que era una imitación diabólica, que los demonios habían copiado el rito cristiano para engañar a la gente. Esto nos deja claro que la competencia entre las dos religiones era real y muy, muy dura. Y con esto llegamos al último gran misterio. Si el mitraísmo era tan popular, si estaba por todas partes, desde las Islas Británicas hasta Siria, ¿cómo es posible que se desvaneciera? ¿Por qué desapareció de una forma tan completa? Porque su caída fue espectacularmente rápida. En el siglo III estaba en su apogeo, con emperadores que la apoyaban y todo, pero para finales del IV, un siglo después, ya no quedaba prácticamente nada. El silencio cayó sobre los mitreos. Entonces, ¿qué pasó? Pues parece que fue una tormenta perfecta de 3 factores. El primero, su gran defecto de base: dejar fuera a las mujeres. Al hacerlo, se separaron de la familia, que era el pilar de la sociedad romana. Segundo, tenían un competidor, el cristianismo, que sí abría las puertas a todo el mundo, hombres y mujeres, lo que le dio una base social muchísimo más sólida. Y por último, su toque persa, lo que al principio molaba porque le daba un aire exótico, se convirtió en un problema político gordo cuando Persia era el enemigo número 1 de Roma. Y así, el mitraísmo se apagó. Un culto fascinante, lleno de secretos cósmicos, de hermandad, que durante un tiempo brilló con fuerza en las sombras del imperio. Pero la pregunta final queda en el aire. ¿Qué habría pasado si hubieran abierto sus puertas a las mujeres? Si su Dios no tuviera un origen que resultaba políticamente tan incómodo, ¿el mundo en el que vivimos hoy sería espiritualmente diferente? Es uno de esos grandes y sí de la historia, uno de esos que da para pensar y mucho.